buenas tardes. Muchas gracias a los organizadores por convocarnos. Yo en primera persona por esta oportunidad de volver a visitar esta región tan maravillosa que ustedes, muchos de los que aquí están, tienen. Y la verdad es que me enorgullece haber estado ya en los 5 estados que componen el Mar de Cortés y haber disfrutado y conocido a sus gentes y sus paisajes y, por qué no, sus empresas. Como ven ustedes, aquí tenemos a 3 súper panelistas en materia de familia y empresa y les proponemos, dentro de la organización, de la estrategia de este foro Mar de Cortés, una discusión abierta, una conversación con Susana, con Manuel y con Roberto. Y antes de eso yo me voy a permitir, si me funciona el clicker, darles un pequeño contexto también de dónde estamos. Y hemos escuchado, yo creo que magníficas reflexiones, conferencias, ponencias, opiniones de panelistas que nos sirven también como aperitivo, de alguna manera, a la discusión que vamos a tener hoy para cerrar el día. También somos conscientes de que somos lo último que les separa de un trago, de una cena, de una conversación, con lo cual prometemos ajustarnos a los tiempos. Y somos conscientes de que hoy vivimos probablemente en un momento histórico, dentro de la historia no reciente, la historia más compleja en los últimos siglos de nuestra humanidad. Y vemos esa confluencia de situaciones, de crisis. Evidentemente, empezamos con la pandemia ya hace 1 año y 8 meses, hemos perdido la cuenta del tiempo que llevamos inmersos. La crisis sanitaria, la crisis epidemiológica, la crisis económica, la crisis de valores que todos estos meses hemos ido desarrollando y que, por supuesto, continuarán, salvo que le pongamos un remedio. Confluye también una crisis hoy energética de gran calado y con gran impacto, que nos habla de las oportunidades también para la región. Y se han mencionado energías renovables como uno de los activos a futuro muy importantes. Otras crisis, logística, de componentes. En fin, estamos rodeados de crisis, pero parafraseando también a alguno de los emprendedores que nos ha acompañado, toda crisis es una magnífica oportunidad. Y el mundo al que hoy nos enfrentamos, a ver si funciona, así que bueno, el mundo al que hoy nos enfrentamos, en este entorno de tanta oportunidad, por supuesto, también tanto reto que todos afrontamos en nuestro día a día y en nuestro quehacer empresarial, está de alguna manera impactado por algunas macro tendencias. No hablamos aquí de macro tendencias necesariamente desde el punto de vista de inversión, pero de aspectos que nos inciden directamente en la gestión de nuestras empresas, familiares, no familiares, emprendimientos, incluso en nuestro día a día como seres humanos. Y sin entrar y abundar, evidentemente la tecnología omnipresente, ubicua, oportunidad de inversión, de transformación, de nuevos modelos de negocio. Y en la pandemia hemos visto que herramienta fundamental de comunicación, de adquisición de bienes, de servicios, de productos, de educación, de transformación en definitiva necesaria de nuestros modelos de negocio. El talento y la gente al centro. Creo que también estos 18 meses nos han servido para posicionar a la persona al centro de lo que hacemos. Y desde luego, desde las organizaciones y las empresas familiares, y será una pregunta que le transmitiré luego a Roberto, el talento como auténtica ventaja competitiva de las organizaciones, única y sostenible. Y hablamos también de ese propósito en el que hoy estamos inmersos como individuos, como empresas, como organizaciones. Propósito alrededor de la sustentabilidad, de la consciencia. Acabamos de lanzar una iniciativa en el Tecnológico de Monterrey para fomentar un espíritu, una conciencia empresarial diferente. Por supuesto, basada en los principios fundamentales del capitalismo, de la rentabilidad, de la meritocracia, del progreso, del retorno a los accionistas, pero compatible con impactar en un mundo mejor, con tener empleados más satisfechos, más cuidados, más educados, más desarrollados, proveedores, comunidades, aliviar la pobreza, la falta de oportunidades y finalmente el liderazgo, que creo que es una herramienta extraordinaria en empresas familiares y no familiares. E Iván hablaba mucho de ello. Y acabo ya para pasar a las preguntas. Para esto, y me permito medio minuto
promocional, publicitario, de anuncio, pues también en el Tecnológico de Monterrey nos dimos a la tarea de pensar cómo apoyamos a estas cientos de miles de empresas familiares de todo tipo de dimensión en México y Latinoamérica. Creamos el Instituto de Familias Empresarias para México y LATAM. Nos acompaña por allí, no la veo por los focos, su directora, María Fonseca, la doctora Fonseca, pues con el propósito que ustedes ven, apoyar desde la generación del conocimiento, desarrollar los valores de las empresas, apoyar en los procesos de transición, en definitiva, pues facilitar todas estas vertientes que vamos a discutir hoy, problemáticas, retos y oportunidades de la empresa familiar. Y acabo, perdón. Esta es la plataforma también que a mí me gustaría poner a su disposición y en nuestra página web pues pueden evidentemente consultar y conocer más de esto. Acabo. Ahora sí, ya lo he dicho 2 veces, pero la tercera dicen que va la vencida. El panel lo proponemos también alrededor pues, de estos 3 círculos del modelo de gestión de empresa familiar con 3 círculos. Tiene 40 años ya este modelito, que debería aparecer aquí. 40 años desarrollado por Davis y Taguiuri, 2 estudiosos del tema, y pues yo voy a orientar mis preguntas a Susana en el círculo de la familia, a don Manuel, a nuestro notario, en el círculo de la propiedad, y a Roberto, pues más desde el punto de vista de la gestión. Y sin más, si les parece, pues arrancamos con las preguntas y nos dejaremos un espacio antes, como decía, del refrigerio posterior, pues para sus preguntas. Voy a empezar con Manuel, con el círculo de la propiedad. Perdonen que lo lea, pero la tecnología me ha devuelto a lo analógico en este momento. Manuel, tú eres un experto en formalización, evidentemente, de acuerdos legales y en el acompañamiento legal de sociedades y personas. La pregunta es si recomiendas que los protocolos familiares de los que hemos hablado, Iván pues ya ha abundado sobre ellos, tengan un cierto respaldo notarial, o pues lo dejamos un poquito más a libre albedrío, ¿no? Es un poco el trust but verify. ¿Cuál es tu reflexión al respecto? Gracias. Buenas tardes a todos. Estoy muy emocionado, me siento muy halagado, me siento comprometido. Creo que soy el primer culichi que está aquí en la tarima. Para los traductores, culichi es el gentilicio. ¿Tú naciste en Culiacán? Ah, bueno, qué bueno. Para los traductores, culichi es el gentilicio de nuestra ciudad de origen, Culiacán, ¿no? Bien, me preguntan sobre la conveniencia o posibilidad de llevar al notario el protocolo familiar. Voy a hablar en contra de mis intereses. El protocolo familiar, que es el paquete de acuerdos que tiene la familia con los temas de interés empresarial y la empresa con relación a lo que le interesa a la familia, ese paquete de acuerdos es lo que conforma el protocolo familiar. Estamos acostumbrados a ver un protocolo familiar como un documento de 5, 6, 7 cuartillas, pero no es que tenga que ser así. Yo he visto protocolos familiares que son unos acuerdos que finalmente se compilan con el tiempo y son la respuesta a los if. Y si esto, y si esto, y si esto otro, ¿no? Bien, llevar el protocolo a la notaría, yo no lo recomiendo de entrada, porque si ustedes quieren que el notario lo protocolice, como decimos técnicamente, ese documento va a estar allí en el archivo del notario y después con el tiempo va a estar en el archivo general de notarías. Sí es cierto que hay algunos temas importantes, pero ahí también va a estar su política de servicio comunitario, la política laboral para los familiares, qué van a hacer con el cuñado incómodo, qué van a hacer con una serie de cosas que quizás no sea muy apropiado o conveniente que estén al alcance del público, ¿no? Bien, pero el protocolo familiar, si bien nació como un pacto de caballeros en sus orígenes por allá a mediados del siglo pasado, actualmente con las modernidades legislativas puede darle una fuerza legal vinculatoria, inclusive hasta exigible en tribunales, que sea el último recurso de ustedes como familia empresaria llegar a los tribunales. No hay reversa. Si llegan a los tribunales, se rompieron las tazas, cruzaste el Rubicón, no hay para atrás. Entonces, ¿cómo darle fuerza legal a esos acuerdos
que sí te interesan mucho, porque también en el protocolo familiar se habló de transferencia de acciones, salió de la salida del grupo, se habló de muchos temas patrimoniales. En el protocolo familiar hay temas estrictamente familiares, estrictamente empresariales y otros acuerdos que son híbridos, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo darle contundencia, fuerza vinculatoria a ese protocolo familiar? Hay que tenerlo por escrito, hay que firmarlo, pero la recomendación profesional es que algunos de esos acuerdos migren hacia la plataforma o el documento indicado. De ese cúmulo de acuerdos, que pueden ser, los he visto de 7, de 15, 35 acuerdos, algunos deben de quedar como acuerdo de consejo de administración, otros hay que llevarlos a asamblea de accionistas, algunos se sugiere que sea reforma, adecuación estatutaria, ¿no? ¿Por qué hay que llevarlos al documento? Si me excedo, por favor, me llama la atención. Vamos a suponer, tú y yo somos hermanos, Susana y yo somos hermanos, ella también es Susana, ¿no? Entonces, somos hermanos, tenemos un acuerdo de que no le vamos a vender a terceros, solamente entre ella y yo. Bien, pero yo incumplí con el acuerdo y lo vendí a un tercero, se lo vendí a Radamés mis acciones. Oye, pues qué mal hecho, ¿no? Bien, Radamés va a ser dueño de las acciones y Susana no va a poder ir en contra de Radamés. Me puede exigir a mí cuentas, pero no puede ir a quitarle las acciones a Radamés, cosa que sí pudiera si esos acuerdos están en los estatutos, en un acta de asamblea que esté inscrita en el registro público de comercio. Ahí sí, esta obligación que era entre dos se vuelve ante todo el mundo. Resumiendo, ¿se tiene que notariar? No necesariamente. Si acaso una certificación que le dé certidumbre a la fecha, a los actores, ¿no? Pero sí es muy importante que después del protocolo, que nunca se acaba de confeccionar, que después del protocolo digas, esto va a un fideicomiso, esto va a testamentos, esto va a un acuerdo de asamblea. Ojo con incluir el tema de los testamentos en el protocolo. ¿Por qué? Porque si en un protocolo familiar ustedes dicen, y nosotros nos obligamos a declarar herederos a nuestros hijos y al pariente político no, a lo mejor el cuñado viudo, después va a llegar, juez, impugno ese testamento que se hizo conforme al acuerdo del protocolo familiar, porque en el acuerdo se atentó contra la autonomía de la voluntad de mi difunta esposa. ¿Pero por qué lo dices? Porque estando presente el padre, por temor reverencial, ella se vio obligada a aceptar ese acuerdo. Es defendible, pero es molesto, ¿no? Entonces, ¿dónde deben de quedar esos acuerdos? Sí, en el protocolo, pero quizás algunos de esos acuerdos deban migrar a la plataforma idónea. Muchísimas gracias. Yo espero que Susana y Radamés pues consulten a un especialista antes de tener un pleito. Muchas gracias, Manuel. Voy a cambiar un poco el tercio, vamos a movernos al círculo de la familia. Y quería preguntarle a Susana en otro tema diferente, algo extraordinariamente relevante en México, en Latinoamérica, y creo que con un rezago que debemos reconocer, son los temas de inclusión, los temas de diversidad, pues en empresas y en todo tipo de instituciones. ¿Cómo llevamos esto a la agenda también de la discusión de las familias empresarias y sus órganos de toma de decisiones? Susana. Hola a todos, buenas noches. Este tema como que tiene muchos, está de moda, ¿no? Hablar de diversidad e inclusión. Y hay muchos, hay como que tener mucho cuidado, ¿no? Como que ahora tenemos muchos extremos. Entonces, ¿cómo hablamos del tema? Entonces, a mí me gusta verlo desde el tema de la diversidad e inclusión, de diversidad de pensamiento, de diversidad de cultura, de diversidad de competencias, de escuelas, de nacionalidades, de dónde venimos. Y sí, diversidad entre hombres y mujeres, obviamente, pero vernos desde ahí y ver desde nuestras diferencias lo que nos hace, lo que tenemos en común, y de ahí descubrir nuestra humanidad. O sea, al final todos somos humanos y tenemos que regresar a eso, ¿no? Y yo creo que desde ese aspecto es que podemos hablar de diversidad e inclusión, ¿no? Y este tema de que somos complementarios, o sea, el hombre, la mujer,
la persona del sur, la persona del norte, el jefe, el colaborador. De verdad que hay en nuestros diálogos y en nuestra capacidad de comunicación es que podemos encontrar esas complementariedades. Y son temas que tenemos que traer al aspecto de la familia empresaria, ¿no? Si vemos nuestras empresas actualmente y analizan ustedes en su familia, el talento que tienen, de dónde viene, de qué escuela se graduó, de qué ciudades viene, o sea, qué traen a la mesa, ¿no? Y hemos visto en los estudios últimamente una realidad muy, muy clarita. Entre mayor diversidad hay mayor rentabilidad. O sea, siguen saliendo estudios muy claros de que necesitamos estar una variedad de pensamientos en la mesa, ¿no? Y creo que eso pues hay que ver hacia atrás, ver a nuestras familias también y a quién estamos trayendo a la mesa para hablar de los temas de los 3 círculos y a quién deberíamos de estar sumando y cómo dar oportunidades a estas voces para que se sienten en la mesa y compartan. Muchas gracias. La verdad me encanta la respuesta de que la diversidad va mucho más allá, sin duda, de los temas de género y que aporta tolerancia, aporta más capacidad, estabilidad y continuidad, por supuesto, en un entorno de empresa familiar y familia empresaria. Vamos a pasar a la gestión. Roberto, debo confesar que le he tenido que preguntar a Roberto cómo le pronuncio su last name, ¿no? A ver qué tal lo hago. Postlethwaite. Roberto, pues evidentemente tú estás al frente de la diversificación del grupo, la gestión de las líneas de la empresa familiar que antes has comentado. Y quería pues preguntarte la importancia dentro de la gestión del talento como elemento para garantizar no solamente la continuidad, también el crecimiento, el emprendimiento y la innovación dentro de las empresas familiares. ¿Cómo, de alguna manera, desarrolláis una estrategia de gestión y talento en vuestro grupo, Roberto? Bien, gracias Ignacio y muchas gracias a los organizadores por invitarme a este panel. Muy contento de estar con ustedes esta noche. Voy a tratar de ser lo más breve posible y hablar en lo conceptual porque yo soy lo que detiene de todos de tomarnos un tequila en la noche. Cuando hablamos de crecimiento más bien hablamos de adaptables. Buscamos hacer negocios adaptables y el crecimiento se va dando orgánicamente. Me gusta mucho poner el ejemplo del dinosaurio y el otro cara al ratón o la rata. El dinosaurio fue dominante y grande por muchos años en la Tierra, pero no trascendió. La rata, de la otra manera, aparte de ser fea, era muy adaptable. No estoy diciendo que queremos ser ratas, sino buscar la adaptabilidad. Y la adaptabilidad de los negocios te lo da 2 cosas: la rentabilidad y la constante renovación de las líneas de negocios y cómo hacer negocios. Y es fundamental renovar el equipo directivo. Algo que invertimos mucho nosotros es en la renovación de los conocimientos de nuestro equipo directivo, invitándolos a hacer cursos, haciendo una alianza con universidades. En este aspecto, que el último que terminamos fue con CETIS Universidad, donde nos estudiaron todos nuestros negocios y cómo pensábamos y cómo manejábamos nuestro consejo, cómo manejábamos la relación entre los diferentes negocios que tenemos, y nos hicieron 3 fases. La primera fue a los socios, pensar conceptualmente, pensar en cómo crecer, controlar el negocio, pero sobre todo fomentar el espíritu innovador. La segunda fue hacia los directores, que tuvieran nuevas herramientas de negociación, de estrategia, de todo lo que es administración. Porque no podemos exigir resultados diferentes haciendo las cosas igual. Y eso es algo que queremos que nuestro talento lo tenga muy presente. Que los directivos vean la empresa a 10,000 pies y no micromanejarlas. Para micromanejar puedes tener mucha gente, pero para tener la visión necesitas ese talento. Y la tercera fue una fusión entre los socios, consejo y directivos para jugar roles, para ver cómo nos complementamos como equipo. Entonces, para nosotros fomentar el talento es importantísimo. Para mí pongo el ejemplo de, puedes tener un restaurante precioso, pero si el mesero no es bueno a la hora de atenderte, no vas a volver, por lo más rico que esté y por lo más bonito que esté. Pero si es al revés, si es un lugar chiquito, pero buenísimo servicio, te va a invitar a regresar. Entonces, para nosotros fomentar el talento es uno de los principales elementos que dan valor a nuestras empresas.
Muchísimas gracias. La metáfora que usaste, ¿no?, del meteorito, el dinosaurio y la rata, yo creo que es muy aplicable a la situación que vivimos en el entorno, este entorno tan convulso, ¿no?, y tan impactado pues, por cambio y transformación exponencial y diaria. Pues aquellos que se adaptan, evidentemente, pues son los que no solamente sobreviven y continúan, sino crecen, ¿no? Eso es algo que nos tenemos, yo creo, que aplicar en el entorno también de la empresa familiar, sin duda. Vamos a volver a temas de propiedad, Manuel, si te parece. Comentaba Susana en el vídeo con Iván Landsberg. Por cierto, Iván, tengo que reñir a la organización. En el claim este que ponía profesor de Northwestern, que es cierto, pero también es Distinguished Profesor del Tecnológico de Monterrey y asesor y fundador del Instituto de Familias Empresarias. Hubiera quedado más local, ¿no? La próxima lo ponemos. Manuel, perdón por la digresión. Comentaba Susana el problema que tenemos en México, en Latinoamérica, en la reproducción pues, de estos procesos intestados en la sucesión de empresas familiares y el impacto que tienen en la vida de la familia y de sus componentes. En tu opinión, ¿cuál sería el mejor momento para empezar a articular estos procesos con su estrategia y su legalización? Y una segunda derivada. ¿Recomiendas es el mismo proceso, el de una empresa familiar, que el de una empresa, digamos, multinacional, de accionistas y cotizada? ¿O son similares? O... ¿Me repite la segunda parte, por favor? Sí, la segunda parte es si crees que estos procesos de articulación, de testamento, sucesión y demás, pues son idénticos, similares en empresas familiares y no familiares. Bien. En tu experiencia cuando va un cliente, ¿no?, de empresa familiar o un consorcio de accionistas. Entiendo que son dos partes, la oportunidad o el momento, y luego pasamos a lo de... Bien, déjenme comentarles. Hay dos temas tabús de los que no se habla en la mesa cuando estamos comiendo entre hermanos con papá y mamá. Sexo y herencia. ¿Cuándo debemos de empezar a hablar de herencia? Yo creo que no es a los 10 años, a los 15 años o cuando el mayor tenga 31 años. Yo creo que es cuestión de cultura empresarial. Si ustedes plantean el tema de la planeación, de la sucesión, de la conformación de un consejo familiar, de profesionalizar el consejo de administración, de tomar acuerdos intersocios, de un sistema de rendición de cuentas, no lo van a aceptar los muchachos si no hay una toma de conciencia anterior. Si los muchachos no conocen los tres círculos es lo de menos. Esos tres círculos siempre están presentes y frecuentemente se traslapan, ¿no? Porque eres propietario, gestor, familia, puede ser familia y no ser propietario, etcétera. Si los muchachos no entienden eso, que en el despacho nosotros le decimos, él habló del TEC, yo voy a hablar de mi despacho. En el despacho, el ejercicio le decimos el quién es quién en la empresa familiar. Cuando el grupo ve el ejercicio de los tres círculos, cómo se traslapan, se ubican. Y al muchacho le cae el 20, ¿por qué a mi primo le pagan y a mí no? ¿Por qué él es miembro del consejo y a mí no? Y le van a dar oportunidad a mi novio cuando ya sea mi esposo, etcétera. Si no hay una conciencia previa, no le van a entrar al tema de la sucesión o no le deben de entrar al tema de la sucesión. ¿Por qué? La sucesión es delicada en la familia porque no necesariamente la fórmula todo es para todos por partes iguales, no necesariamente es la mejor, ¿no? En Estados Unidos se habla con frecuencia de esa fórmula porque estamos hablando de familias de 1, 2 o 3 miembros, 3 hijos ya es familia numerosa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que no necesariamente todos tienen que estar ahí, ¿no? Hay que pensar no con ánimo igualitario, sino con enfoque equitativo. Entonces el muchacho, la muchacha sí va a entender por qué está en el futuro de la empresa o no está como accionista en el futuro de la empresa. Hay familias, como quisiera que fueran las de ustedes, que la condición patrimonial les permite barajar un poco la sucesión y decir, ellos para la sucesión, para la empresa, ellos para el inmobiliario, ellos en este otro negocio y todo el mundo en paz. ¿Qué problema tenemos cuando llega
la pareja, porque este es tema de pareja, eso es muy importante. Hay razones por las cuales debe ser un tema de pareja. Llega la pareja, papá llega con un ánimo meritorio y mamá con un ánimo igualitario. Mamá dice, todos son nuestros hijos, todos deben de estar en el negocio. Papá trae otro enfoque. Cuando tú les desvías un poco la atención de lo igualitario a lo equitativo, es cuando mamá y papá se empiezan a poner de acuerdo, ¿no? Entonces, ¿cuándo hay que hacerlo? Nunca antes de que el grupo tenga conciencia del sistema de la empresa familiar, de los 3 subsistemas y de todas las implicaciones que tiene. La otra pregunta era... Me he olvidado. La segunda parte de la pregunta, una derivada, era si recomiendas que en una empresa familiar o en una empresa no familiar, con múltiples accionistas no relacionados, los procesos sean similares o hay una diferencia muy importante en el primer caso, ¿no? Sí. Bueno, la sucesión ideal, desde el punto de vista nuestro, es aquella cuando fallecido el sucedido, ya no hay nada que heredar. Ya todo está perfilado, encaminado y se puede lograr sin que el sucedido pierda los controles que quiere mantener. La modernidad legislativa en materia de sociedades mercantiles nos ha generado una diversidad de opciones, de tipo de acciones, de derechos de minorías, que podemos ir direccionando el futuro de la propiedad sin necesidad de perder ese control que papá y mamá quieren mantener, ¿no? Entonces, ¿qué es lo ideal? Sí es cierto, si nos dormimos, vamos a entrar al proceso. Y antes de la pandemia, sin testamento, estábamos hablando de un promedio de 24 meses. Con testamento y muy buena gestión, salías de la sucesión en 12, 18 meses. Lo ideal es que no tengas que entrar a la sucesión y hay mecanismos para evitar ese tortuoso ruta judicial, ¿no? Sí los hay. Con creatividad, nosotros en notaría hacemos lo que le llamamos arquitectura sucesoria, es decir, ir creando las condiciones que, con todo respeto, lo único que falta es que se muera el fundador. Ya todo está, ¿no? Muchas gracias, Manuel. También lo refería Iván en su entrevista con Susana, ¿no? Cuando hablaba, pues, evidentemente, de esos matices de contar desde el momento inicial, cuando la empresa ya tiene una dimensión y una masa crítica, con ese acompañamiento, ese asesoramiento, ese consejo y también ese talento interno, pues, que guíen todos estos procesos. Voy a pasar con Susana, vamos muy bien de tiempo. Y ahora con Roberto, y creo que luego vamos a abrir un espacio, pues si ustedes tienen preguntas y logramos desde aquí ver las manos alzadas, pues le daremos la palabra ya a la audiencia. Susana, una pregunta que no te esperas porque la acabo de escribir. Iván ponía el acento en la transmisión del liderazgo en la propia familia como un aspecto clave de éxito. Puedes compartir lo que puedas, disclose, evidentemente, pues cuál ha sido vuestra experiencia en este aspecto clave de la gestión, pues, de la sucesión y también de la salud de la empresa familiar. Digo, hay un que otro familiar aquí presente, entonces a ver si haciendo el close que cada uno vivimos las historias de nuestra familia desde nuestra perspectiva y de nuestra historia y con nuestros propios ojos, ¿no? Yo creo que ha habido momentos claves y de mucha humildad, de mucha sabiduría, de mucha, digo aquí nosotros que de mucha iluminación de Dios, en el que varios miembros de la familia fueron tomando la decisión o animándose a hacer la sucesión, ¿no? En algún momento mi abuelo a los 60 años con mi tío Enrique, luego mi tío Enrique a los 60 años con mi tío Agustín, o sea, la dificultad que eso lleva para nosotros ha sido admirable, ¿no? Para mí verlo desde lo que me ha tocado crecer con ellos, verlos a ellos entregar ese poder que es tan difícil de entregar, y lo entiendo por qué, entregarlo y luego pasarlo, y luego el proceso con nosotros de empezarnos a preparar desde muy chicos, no sé cómo nos han aguantado, la verdad, a los 25 años recién graduados, empezando la maestría,
empezó mi tío Agustín con mi papá y con el apoyo de sus hermanos a pensar en nosotros en la tercera generación y ha sido horas y horas, retiros de 3 días muy intensos, muy cansados, en el que aprendimos a dialogar, a vernos sentados en una mesa para saber ser socios. Hay algo que he visto yo que luego los papás heredan, ¿no? Padrísimo, heredan en 4 partes, en 5 partes, en partes iguales, pero nunca prepararon a los hijos para ser socios, para sentarse en una mesa y hablar de un negocio y verse desde ahí, no como hermano que me peleé en la mañana o con el que alegué o el que se me atraviesa de repente, sino o el hermano que admiro, ¿no? Obviamente, sino como un socio en el que tenemos que tomar decisiones de nuestro patrimonio y que tiene consecuencias en gente que trabaja con nosotros y en nuestros hijos en un futuro. Entonces, creo que el aprendizaje para nosotros fue muy valioso. Digo, estamos jóvenes, vamos llegando, esperemos no echarlo a perder, pero traemos buenas bases de varios años de trabajo. Muchísimas gracias, la verdad, qué valioso el tener esas conversaciones, esos procesos, conversaciones a veces pues difíciles, evidentemente, y qué acto último, ¿no?, de generosidad del fundador de una empresa familiar después de construir y pues con mucho esfuerzo, sacrificio y talento pues un acervo, el cederlo y el preparar a otros miembros de la familia, ¿no? Creo que generosidad es una palabra que lo define muy bien. Gracias también por la generosidad, por comentar la experiencia, Susana. Le agrego algo. Por favor. ¿Quién nos dijo quién dijo, dónde está escrito que el dueño de la empresa o el empresario se tiene que morir en el barco como un capitán? O sea, ¿de dónde tomamos la idea de que eso era el valor? Y creo que Iván lo dijo muy bien, ¿no? O sea, el valor está y la responsabilidad número 1 del empresario es preparar la sucesión, porque ese es el legado que va a dejar. Y no es fácil, pero hay que hacerlo. Sin ninguna duda, pero es muy difícil y pues no es una postura habitual en empresas familiares en México, Latinoamérica y en otras partes del mundo. Decía Iván, morir con las botas puestas es un ejemplo muy habitual y lo vemos, ¿no?, si leemos los periódicos financieros. Voy a hablar un poco de empresa contigo ahora, Roberto. La pregunta, vosotros en vuestro grupo empresarial pues creo que os habéis distinguido pues por tomar decisiones muy innovadoras, muy basadas en reformar modelos de negocio. Llevamos una tarde hablando de emprendimiento y de entender pues cómo esa transformación es necesaria y cíclica. En tu experiencia, la digitalización, el impacto de la tecnología, pues como ese gran container en el que estamos hoy en la cadena de valor de los negocios, es un factor clave de éxito. ¿Y cuál es la visión que vosotros tenéis para incorporar estas oportunidades pues derivadas de la digitalización, de nuevos modelos de negocio de base tecnológica en vuestros sectores, porque estáis en diferentes industrias? Muchas gracias, Ignacio. Fíjate que sí, la tecnología y la modernización ha sido un tema ya muy popular entre el consejo y los directivos. Y voy a irme un poquito más atrás en tiempos. En el 2018, por varios riesgos que empezamos a ver en el mercado, las sanciones a China de parte de Estados Unidos, cambios de gobierno y el alto crecimiento en la economía de Estados Unidos, nos decía que algo venía. No te voy a decir mentiras, no visualizamos el COVID, pero sí sabíamos que algo quizás económico nos iba a impactar. Entonces comenzamos el comité de riesgo, así le llamamos, donde participaban el consejo y participaban los directivos, el equipo directivo, y ahí invitamos a analistas políticos, a economistas y a sociólogos para que analizaran nuestras empresas y no ver qué riesgos teníamos, sino qué oportunidad. Le voy a robar la frase a Adriana porque lo aplicamos mucho cuando hicimos este comité, de que Winston Churchill dijo: no desaproveches una buena crisis. Entonces eso nos permitió a nosotros hacer estrategias para empezar a avanzar hacia el futuro, hacer cambios en nuestras líneas de negocio y empezar a aplicar ciertas modernizaciones donde debemos de aplicarlas. Nuestros negocios son muy enfocados al B2B, más te puedo decir que todos nuestros negocios son enfocados al B2B, pero algo que debatimos mucho es cómo llegas a la tecnología sin deshumanizar. Yo estoy de acuerdo en tener toda una plataforma
porque al final del día te tiene que ayudar a tomar decisiones. Y la decisión la toma una persona, no la toma una máquina y no la toma algo que un app. Y eso es lo que no queríamos nosotros, que el equipo directivo y la gente que participa en las empresas, especialmente los que atienden a clientes, especialmente los que atienden a proveedores, deshumanizaran. Ahí te va la información y a ver qué haces con ella, ¿no? Sino tener ese toque. No sé si alguien aquí ha experimentado, yo hago berrinche cada vez que me toca, que hablas a una aerolínea o hablas al banco y picas 7 botones antes de llegar a hablar con una persona y esa persona no te resolvió nada. Entonces dijimos, ¿por qué no creamos sistemas y softwares y invertimos en la modernización para que la persona que está ahí enfrente del cliente tenga toda la información enfrente de él para poder tomar una decisión? Y eso lo puedes lograr primero haciendo una cultura de trabajo. Y la cultura de trabajo la defino como que haz el bien por la empresa. Porque si la empresa le va bien, al equipo de trabajo le va bien, a los proveedores les va bien, a los clientes les va bien, a los accionistas les va bien, y también te permite a cumplir con una responsabilidad moral, que es cumplir con tu sociedad. Entonces, sí estoy muy a favor de la tecnología, pero siempre y cuando no deshumanice un proceso o obstruya una toma de decisión. Buenísimo, Roberto. Muchas gracias. La verdad es que Winston Churchill hoy pues sería un gurú de referencia, ¿no? Porque con tantas oportunidades, ¿no?, derivadas de algunas de las situaciones que vivimos. Me recordaba también Peter Drucker, un pensador, estratega, en su momento también, pues una frase que a mí me motivó mucho a pensar, y es pues cuando la velocidad del cambio ahí fuera, ¿no?, en las industrias, en los mercados, en este mundo que vivimos tan complicado, es superior a los cambios y transformación en tu organización, pues vete preparando el sepelio de tu empresa, ¿no? Y a mí sí me ha preocupado muchas veces en empresas familiares, pues con las que he coincidido, en un consejo, en algún proceso de conversación o asesoría, que el foco a veces en la profesionalización, en la sucesión, en la formación de los talentos dentro de la empresa, de la familia y todas esas discusiones, y a veces cierta falta de empoderamiento que se daba en modelos más, digamos, tradicionales de empresa familiar sobre talento externo, obstaculizaban el crecimiento, la transformación y el cambio permanente, ¿no? Y acortaban, por lo tanto, pues la vida transgeneracional de estas empresas. Bueno, pues siendo muy obediente con la nota que me manda la organización, vamos a pasar a las preguntas, si os parece, de la audiencia. Y yo os propongo, Roberto, Manuel, Susana, que hagamos una especie de speed questioning, ¿no?, o answering mejor, y que contestemos con mucha agilidad y así damos pues más oportunidad. ¿Les parece? Pues adelante, por favor. Si no tienen preguntas, yo tengo aquí una lista enorme. Bueno, no nos abrumen con tanta pregunta. Qué bárbaro. Bueno, pues voy a tirar de la lista. ¿Veis cómo tener preguntas extras siempre es buenísimo? Ah, mira, ya tenemos aquí clientes. Por favor. A ver, para Roberto, ¿qué tiene que ver el Foro Mar de Cortés, el tema de empresas familiares? Hijos, muchísimo, y hoy aprendí más. Le voy a robar una palabra que utilizó mi tío Gastón. ¿Dónde está mi tío Gastón? ¿Ya se fue don Gastón, Luke? Bueno, se la voy a regresar. Donde dice, somos custodios de los recursos naturales que nos da el Mar de Cortés. La empresa familiar, cuando eres un operador o eres el dirigente de un grupo familiar, tienes que entender que eres un custodio de la empresa. Tú tienes la obligación de entregar la empresa a la siguiente generación mejor de que te la entregaron a ti. Cuando haces protocolos y cuando haces reglas y comportamientos, tiene que haber voluntad primero, voluntad de los socios, y todo nace de la educación, de pensar como socio, no pensar que le saco a la empresa. Entonces, si me dices el Foro Mar de Cortés, pues es parte de un ingrediente de una empresa. Una empresa tiene que cumplir con muchos valores. Uno de ellos es la responsabilidad social. Entonces, es una responsabilidad de los 5 estados de cuidar este patrimonio que nos han regalado como custodios. Si me permites, un aplauso, ¿no?, la respuesta de Roberto.
Por completar también muy modestamente y con agilidad la respuesta del foro Mar de Cortés, pues entiendo que va también de explorar y avanzar en las oportunidades de desarrollo y crecimiento de esta región y sus 5 estados. Si consideramos que las empresas familiares pues tienen un peso cercano al 70-80% en función de la región en el PIB de la nación y de las regiones, son responsables de la generación de cientos de miles de empleos, responsables de la innovación, de las oportunidades de desarrollo en nuestras comunidades, pues creo que es una relación muy profunda, sin duda. Muy bien, vamos a ver si tenemos más preguntas, por favor. Si no, le voy a ir preguntando ya a Manuel una, muy cortita. Voy. Manuel, cuando se te acerca alguien, una empresa familiar, un propietario, a pedir consejo, ¿qué prima en tu respuesta? ¿Prima el beneficio, la prosperidad de la empresa o la ausencia de conflictos en la familia? Es sumamente difícil separarlos. Se crea una correlación, una codependencia entre la empresa y la familia que, si lo quieres ver, es como una simbiosis. ¿Se acuerdan de la simbiosis? Lo contrario de la parasitosis, cuando un ser vive a despensas de otro y le retribuye a su vez un beneficio, se genera una simbiosis empresa-familia. Si es una buena familia, genera una buena empresa, y como la buena empresa gana dinero, la familia está más contenta, y como están más contentos, pues más ganas le echan a la empresa, y ahí se va generando, ¿no? Ese círculo virtuoso eventualmente se te puede revertir en un círculo vicioso, porque si hay un conflicto en la familia, seguramente lo va a resentir la empresa, y como la empresa ya no va tan bien, pues peor se van a poner los ánimos en la familia. Aquí lo importante es encontrar dónde está el problema. ¿Y qué hemos visto? Que cuando te inclinas por resolverlo en atención a la empresa, es un problema aritmético. Son pesos más, pesos bienes que a lo mejor la siguiente temporada o ejercicio lo repones. Pero cuando lesionaste la relación familiar, esos duran años y años, y lo más peligroso es que ahí están soterrados, desapercibidos. Dicen, licenciado, yo no sé qué quieren mis hermanos si nunca habían ganado tanto dinero como ahora que soy yo el director general. Bueno, pues chécate, a lo mejor les gustó la misma muchacha en secundaria, a lo mejor algo hiciste por ahí, entonces los ánimos no están correctos, ¿no? Entonces, si tienes que decidir entre empresa o familia, vete por el lado de la familia. Si no es un problema estructural que te puede dar al traste la empresa. Si así es, vuélvelo a plantear y encuentra la solución. Pero si son pesos, puestos o algo, resuélvelo en favor de la familia. Muchas gracias. En mi país decimos, es una respuesta de gallego. Los gallegos, como saben ustedes, son una región del norte de España, son políticamente correctos, y pues dan respuestas a veces en ambas direcciones, siendo muy certeras, ¿no? No sé si tenemos... Ah, mira qué bueno, ahí tenemos. Por favor, adelante con la pregunta. Hola, buenas noches ya, qué buen panel, la verdad, felicidades. A ver, una pregunta como muy práctica. Si identificamos entre los herederos, posibles herederos, alguien con talento para estar dentro de la organización, ¿qué recomendarían ustedes en su experiencia? ¿Que lo metamos desde un inicio y que empiece saliendo de la universidad a la empresa, o que se vaya afuera, lo mandamos para afuera, que aprenda y luego se regrese? ¿Cuál ha sido su experiencia en ese sentido? Gracias. Echar a perder. Susana y Roberto, a lo mejor. Echar a perder en casa ajena. Bueno, qué bueno. Ay, perdón, Susana. Vamos primero, por favor. Rapidito, o sea, creo que echar a perder en otro lado tiene muchos beneficios. A veces como familia tenemos vicios, o sea, tradiciones, maneras de trabajar, comes, vives con tu papá, tu abuelo, tu tío. O sea, el traer esa diversidad que decíamos antes, o sea, esa capacidad o competencia de haber aprendido en otro lado. O sea, como que siento que a veces nos vamos muy rápido a que empecemos a conocer el negocio, que creo que siempre hay que hacerlo, ¿no? Pero eso de meterte recién graduado, a menos que sea necesidad, yo diría que vale la pena que vayas a otro lado y vuelvas más maduro y más capaz.
En nuestra experiencia no hay fórmula de cocina, pero sí hay ingredientes. Tiene que ser entendible y tiene que ser claro los protocolos y las políticas de la empresa. A lo que te quiero decir con esto es que si te riges por la institucionalización de un negocio y dices, la familia no lo opera, está bien, hazlo con claridad, hazlo con precisión y que sea entendible y incluyente. Pero si te quieres ir por el lado de que también la familia tiene que participar en el negocio, también está bien, pero tiene que dar los mismos ingredientes. Para contestar la pregunta es que ello depende de la persona, si entiende el negocio, si entiende las reglas, si entiende su deber como socio y ahora, o un futuro socio y ahora operador. Algo que se me viene mucho a la mente porque no hay fórmula correcta de eso, de que muchas veces te dicen, pues ve afuera, échalo a perder y luego regresa para acá, ¿no? Yo creo que depende de la madurez. Nosotros en nuestros protocolos, cuando digo incluyente, incluimos a nuestras esposas. Yo tengo 2 hermanos. En escribir los protocolos de cómo íbamos a pasar a la tercera generación la estafeta. Entonces, siento que todavía me falta mucho, pero ya de una vez nos estamos preparando, porque todo viene en la educación. Y las esposas para nosotros eran un pilar de la educación a nuestros hijos en el tema de los negocios. Entonces, yo siento que si el hijo sí entiende bien, sí tiene capacidad y es incluyente entre la decisión de todos los demás, no hay por qué no dar una oportunidad. Muy bien, pues muchas gracias, Roberto. Me indican que ya estamos fuera de tiempo, perdón, y muchas gracias, Roberto, Susana, Manuel.